Y como detalle, los inspectores municipales en su momento no avalaron, no quisieron avalar lo realizado por IBECOR. Lo primero que le preguntaba para recibirlo, livianito. Está bien. ¿Hubo delito? Yo no diría delito. Hubo desidia, hubo falta de planificación, hubo mal manejo del contrato. La idea original de tener 1000 viviendas era extremadamente buena. En Río Cuarto sabemos todos la necesidad de viviendas que hay. Teníamos los terrenos en su momento, la municipalidad tenía sus terrenos, se los vendió a toda esta gente a un precio subsidiado. Así teníamos la oportunidad grande de poder haber hecho una linda obra. En su comienzo, cuando se llama a licitación, los términos para el llamado a licitación, es decir, los requisitos que tenían que cumplir las empresas, de entrada sacaba a todas las empresas del Río Cuarto del juego. No, era imposible poder participar, licitar. Se pusieron una serie de cláusulas que ni que se juntaran en UTE, porque no lo permitieron, llegaban a esas cláusulas. Bueno, eso disminuyó el mundo de las empresas que se podían presentar en un número ínfimo por 220 millones de pesos en la construcción de 1000 viviendas. Con el agravante que no tenían antecedentes en la construcción de viviendas. La primera empresa. IBECOR, nos estamos refiriendo a IBECOR. Estamos refiriendo a IBECOR. O sea que desde el principio, ya desde la gestación, hubo ahí algo... Bueno, por eso le digo, no sé si hubo desidia, pero no fue transparente. No, direccionado para que determinada empresa gane. Digo, porque si se saca a las empresas locales del medio... Sabíamos que con las condiciones que pedía el pliego para participación de la licitación, automáticamente todas las empresas de Río Cuarto quedaban... Perdón, ¿por qué ganó una que no tenía antecedentes? Es decir, porque si se quedaban afuera empresas serias como las de Río Cuarto, ¿por qué ganó esta que era media fantasma? No, yo no diría fantasma, pero cumplió con las condiciones que pedía el pliego. Nosotros fuimos a ver la empresa. Sí. No sé si se acuerdan, fueron vecinos del Castelli, fuimos periodistas de muchos medios. Y estaba todo nuevito. Con el entonces secretario Pedruzzi. Claro, y ahí estaba todo nuevito, todo como que recién se armaba. Y después uno con el tiempo empieza a darse cuenta de que parecía una escenografía montada montada para escena, como dice para que nosotros, yo me acuerdo de un título de esos que uno mete la pata hasta acá. Yo había puesto en el otro punto, IBECOR existe y hace casas. Por supuesto que la historia ha demostrado que sí era medio fantasma y que no hacía casas. Bueno, pero dos cuestiones, sí, simplemente para no irnos de este momento del proceso licitatorio. Se presentaron 3 empresas, a las 3 se le hizo observaciones desde la comisión que sugería cuál iba a ser la adjudicataria. Que le integraban todos los miembros del Consejo de De esas 3 empresas, solamente IBECOR corrigió algunas de las cuestiones que se le planteaban, por lo tanto, en realidad la empresa IBECOR era la única que podía llegar a ser adjudicataria, salvo que se decidiera dar por anulado el proceso y volver todo Entiendo que para atrás ya esto lo han hablado 50 veces y lo que les interesa es saber para adelante qué va a pasar. Yo creo que todo lo que ha pasado con esta licitación es muy conocido, ya se sabe los problemas que han tenido las empresas, a tal punto que tuvieron que ceder el contrato a otra empresa por los problemas financieros que tenía. Bueno. ¿Cuántas casas faltan construir? Bueno, la pregunta más importante. Hoy tenemos 580 viviendas comprometidas, es decir, con gente que ha firmado contrato y le tenemos que entregar la vivienda. 580. 580. De las 580... Muchísimo eso. Sí, es muchísimo, pero te da pauta de que tampoco ha tenido tanto éxito
porque eran 1000 viviendas y se han anotado 580 personas. 700 habían anotado. Claro, bueno, sí, está bien, por eso, pero llegaron a 580, es decir, de las 1000 originales, claro, se anotaron menos. Claro, y se han ido bajando muchos, ¿está? Hoy tenemos un universo de 580, de lo cual se han entregado 177 más o menos viviendas. ¿Está? ¿De Castelli, esas de los planes? Porque ahí está sumando las del CISPREN y las todo el plan. O sea que quedan 413, si no saquemos la cuenta. 413 viviendas quedan para entregar. Quedan para entregar. ¿Y está la plata para construirla? Vamos por partes. Del contrato original, que tenía que cumplir todo lo que decía el pliego era muy claro en el sentido de que de las 1000 viviendas, las primeras 100 viviendas tenían que entregarse en los 10 meses, ¿tá?, de firmado el contrato. No se entregó. Pasó casi 2 años y se entregaron 68 viviendas. ¿De las 100, 68? 68 después de 2 años. La segunda, bueno, una vez que se terminara de entregar... junio de 2014. Exacto. Una vez que se entregaban esas 100 viviendas, tenían que tener, de la segunda etapa, que eran 200 viviendas, teníamos que tener un grado de avance del 50%. Tampoco se cumplió. Bueno, entonces se han corrido todos los tiempos de obra y los... O sea que ellos que esperaban para que en diciembre de este año tengan la vivienda, ustedes ya dijeron... Bueno, ellos tienen, están hablando de los 40 meses, que sería la cuarta etapa, porque en la quinta etapa no tenemos adjudicatarios para eso, ¿tá? Serían las últimas viviendas. De la cuarta etapa son 40 meses, que sí, en diciembre de este año se cumplen los plazos. Cuando asumimos en esta gestión, lo primero, y lo creo que fue lo más importante, es saber dónde estamos parados con respecto a la obra, a los certificados, es decir, cómo estaba el estado de la obra. De todas estas viviendas que faltan entregar, tienen un grado de avance no menor, hay algunas que tienen un grado de avance, están techadas y demás. Como pero, la de... Exacto, exacto. Pero lo que vemos que hubo una falta de planificación, porque tenemos viviendas, terrenos, digamos, que se hace una platea y en 18 meses no va más nadie a trabajar. Entonces... ¿Está la platea ahí hecha? Es una platea que ese dinero se tendría que haber direccionado a terminar una de estas casas y poder terminar. Sí. No, bueno, todos nos ilusionamos, el año pasado, tipo octubre, noviembre, fueron y todas las nuestras, paredes y techos, construyeron en noviembre y en diciembre, un montón con paredes y techos. Y entonces todos dijimos, listo, o sea, ya está, todos nos reactivamos. Pasó todo enero, todo febrero y todos vamos a la obra. O sea, estamos todos ilusionados. Siempre alguno va, revisa y... Bueno, en todo ese tiempo se realizaron plateas en otros lados, se levantó mampostería en otro lado y no se focalizó en terminar Es decir, no vivienda. Se iba terminando y empezando, sino que se empieza un poquito en cada lado. En todos lados. Bueno, ¿se le debe dinero a Incisa? No, no se le debe nada. Cuando... Eso es raro también, que no se le deba. Generalmente, históricamente, los proveedores del Estado están meses para cobrar, los constructores están meses para cobrar. Pero ¿no dijo Antonetti que una de las deudas que había que pagar era con Incisa? No, lo que están renegociando el contrato para que las termine. Renegociando el contrato. Para que las termine. Deuda no hay. Ellos... Lo que pasa es que presentaban los certificados y, bueno, se le pagaban normalmente. En esta última parte tuvimos que hacer perdimos un tiempo en la verificación de las mediciones y demás, pero estamos dentro de los plazos para pagarlo. Una vez que está visado el certificado, primero se hace un acta de medición. Esa acta de medición se hace junto con la empresa. ¿Usted sabe cuánto ha gastado la municipalidad contando todos los fondos? Eran 220 millones inicialmente, pero después hubo ¿Cuánto ajustes? Lleva gastado en las casas, en las obras? No, con los precios actualizados no los tengo, porque
recordemos que era un contrato de 220 millones de pesos para las 1000 viviendas. Pero como se ha disminuido ese contrato, porque no son 1000 viviendas ahora, son 500 y pico, digamos que no es el 58% tampoco de la obra. ¿Por qué? Porque se había dividido en viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. La mayoría de la gente eligió viviendas de 3 dormitorios, entonces tuvo que unificar en metros cuadrados de construcción. Ingeniero, ¿eso también incluye el programa de viviendas las que entregaron en Barrio Alberdi? O ese es otro plan. No. Sociales. También son las viviendas, pero no corresponde a las mismas. No corresponde. Ese es otro problema. No, ese es vivienda social. Claro, por eso algunas, sí. Bueno, y yo creo que tenemos que mirar de acá para adelante. La problemática es interesante porque tenemos un desembolso para terminar las viviendas hoy sin hablar de redeterminación de precios en un futuro y lo que puede llegar a haber. De un desembolso de 130 millones de pesos para terminar. O sea, ¿eso le tiene que pagar la municipalidad para poder terminar? Eso es lo que tenemos de obra para terminar las 400 viviendas. ¿En qué plazo? Bueno, lo que estamos es... Tuvimos una herramienta nueva que salió a partir de la semana pasada, que es la emergencia económica. Ahora pueden negociar. Que eso nos permite reestructurar el contrato original en tiempos y plazos y forma de pago. Discúlpame, Osvaldo. ¿La empresa quiere seguir haciendo las viviendas? Yo creo que es la intención de ellos. Quiero aclarar una cuestión. En realidad, ¿por qué era tan difícil para cualquier empresa local participar? Porque no solamente se estaba pidiendo una empresa constructora, también un agente financiero. La empresa tenía que hacerse cargo de avanzar con la obra aún antes que le pagaran. Pero eso no ocurrió. Pero no, está claro de que no. Está claro que no, pero digo, el contrato con Ivecor establecía claramente que la empresa era además un agente financiero del plan de vivienda. Yo pregunto, hablaba de un fondo. ¿Ese fondo está vacío o hay plata ahí esperando para pagar? No, ese fondo existe, digamos, pero es una entrada mensual o está hablando del fondo sojero, el fondo del FOB, buena parte del FOB. Exacto. No, ese fondo existe. El problema no fue el pago. El problema fue el ritmo de obra, que no se avanzó en el ritmo de obra, y la planificación de la obra. Que aún es mucho peor, porque si uno dice, bueno, tiene problema de pago... Bueno, claro, hubiera habido problemas. Exacto. Se justifica, si no le podés pagar a la empresa, bueno, no construyen, no tienen cómo... Pero, o sea, le pagaban y no se construía, eso es mucho peor. Se construía, pero mal, y con certificados, digamos, si uno certifica de 5 millones de pesos, se supone que si la obra vale 300, 400 millones de pesos en su momento, y bueno, ahí tenías fácil 80 meses de... Ahora, lo que yo no entiendo, es esa pregunta. Sí. ¿Por qué uno le vende publicidad al municipio? Para cobrarla, la tenés que presentar el presupuesto antes de sacar la publicidad, después va al Tribunal de Cuentas, después vuelve a Economía, es un lío bárbaro para pagarte. Ahora, nadie controló que la casa estaba bien hecha o mal hecha o no estaba hecha antes de pagar ese certificado de obra. Porque yo digo, hasta en los gastos más mínimos el municipio controla. ¿Cómo una casa que...? No. Acá todas las obras tienen su inspección. ¿Está? Gente profesionales que inspeccionan la obra. Pero hay casas que sello... Solicitamos un montón de veces eso, discúlpame, pero ahí estamos nosotros. Millones de veces solicitamos incluso a hacer las inspecciones con los inspectores que nos visiten. Eso lo logramos en mayo, antes de las elecciones. Logramos que ir a las casas y que nos digan esto está bien, por supuesto que creyendo, porque ¿qué quiere que te diga? Yo no sé si la casa está bien o está mal. Y eso lo logramos muy al final. Y los inspectores diciéndonos que, tampoco a veces presentaban presentaban las cosas reclamo a la empresa, los reclamos. ¿Por qué hubo un grupo de inspectores que renunció a hacer eso? Bueno, no estaban de acuerdo con la forma que estaba llevando la obra, todas las imperfecciones que había en la construcción. No querían avalar cosas que no les parecía que... Exacto. ¿Y entonces por qué se le pagaba a la empresa? Eso es lo que yo no entiendo. Porque el secretario político decidió firmarlo.
Se le pagaba. Siempre se le pagó en tiempo y forma. ¿Esto es lo que denunció en su momento Canto? Claro. Eso se le pagaba en tiempo y forma. No hubo problema de dinero. Bueno, ¿y ahora qué les ha prometido? Se certificó poco para lo que era la obra en sí. Es lo que le importa. Es la pregunta que me hacerle la pregunta. ¿Y ahora qué les han prometido? No. Ahora nosotros tenemos una noción de todo lo que es la obra en sí. Todos los pasos que faltan, es decir, cuántos metros cuadrados nos faltan, qué ítems faltan, y hemos cuantificado, ya tenemos cuantificado aproximadamente esos 130 millones de pesos, que es lo que tenemos que... ¿Y en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, si las cosas funcionan? Gracias. Bueno. No nos quieren decir tiempo. Lo único que necesitamos que nos digan, mira, de acá a 1 año, a 2 años, a tantos años. Yo entiendo perfectamente cuál es. Estamos en un proceso de reestructuración del contrato, ¿tá? Entonces tenemos que ponernos plazos, fijar los plazos, el flujo de fondos que va a haber para esta obra, y en función de eso le vamos a poder dar los resultados de eso. Pero hoy estamos en un proceso de renegociación con la empresa de nuevos plazos de obra y demás. Establecer una fecha sería generar una expectativa que hoy no se puede cumplir. No nos hemos sentado con la empresa, estamos trabajando en función de lo que puede el municipio, lo que necesita para avanzar con la obra, ¿tá? Necesitamos que la otra parte esté de acuerdo con eso. Ese fondo que se junta mensualmente, lo que aportan los beneficiarios y el FOP, ¿de cuánto es? Mire, del FOP no sé en este momento cuánto. De los beneficiarios, como la obra no avanzaba y demás, yo sé que hay mucha gente que ha dejado de pagar. Hay una morosidad media alta. Y aparte la inflación se está comiendo los recursos. 50. Bueno, de ese fondo, esa platita, y empezar a hacer casita de a poco, ¿alcanza o no? ¿O la municipalidad tiene que poner? La municipalidad pone su dinero. Pero siempre fue la idea, sí. Por eso las cuotas accesibles y por eso la importancia del plan. Es decir, nadie... El Estado va a dar garantía de continuismo, digamos. Estas casas se van a terminar. El Estado, ellos tienen firmado un contrato con la municipalidad. Que se va a cumplir. En el cual nosotros tenemos que entregarle una vivienda. La tienen individualizada, son dueños de los terrenos, ¿tá? Y el contrato está en vigencia.